Mi hermana, antes de continuar, vamos a hacer una oración. Y le digo al Señor, Señor, dame garganta porque ahora sí ando de todo, en todas las áreas. Por eso estamos orando, porque yo siento que en este tiempo Dios quiere levantar, está levantando ministerios. Y el único limitante que nosotros nos ponemos somos nosotros mismos, porque Dios ya tiene planes para nosotros, Dios ya tiene un propósito en nuestra vida, porque nosotros vemos una parte, mi hermano, pero Él nos ve de múltiples maneras. Ayer hablaba con Vale y le decía, imagínate, Vale, le digo, antes de llegar a Cristo éramos una creación de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo somos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No es cualquier lugar, no es cualquier posición la que te ha entregado, mi hermano. No es cualquier lugar. Es un lugar de privilegio. Un lugar al cual debemos de tenerle honra, honor. Y mi hermano, como hijos del rey, antes a los hijos del rey, ¿qué hacían? Los metían en las artes, les enseñaban a usar la espada o trataban de ver en qué arma le iba a beneficiar o le iba a venir bien, arco, lanza o espada. Los formaban como guerreros por el hecho de ser hijos del rey. ¿Por qué? Porque sabían que cualquier momento una invasión podía llegar y su hijo ya iba a estar preparado para saber usar la espada, para saber hacer las cosas. A las hijas del rey se les adiestraba, hasta igual también les enseñaban armas, les enseñaban artes, canto, pintura, también libros a los cuales los hijos de los demás no tenían acceso, pero ellos sí. Nosotros como hijos tenemos acceso a cosas que los demás no, mi hermano. Nada más que muchas veces pues nosotros no hemos creído o no estamos conscientes de eso, mi hermano. Así como el hijo que se quedó, que en un momento yo te contaba este pasaje de la Biblia. El hijo de que se quedó no sabía para lo que él era acreedor o merecedor por el hecho de quedarse en casa del papá. Mira, ¿por qué a tu hijo si le mataste un becerro? ¿Por qué a tu hijo si le haces fiesta? Y yo que me he quedado aquí a sufrir contigo, no me has dado nada. ¿Y qué le dijo el padre? Ahí está a tu merced, por cuanto eres mi hijo. Ni le dijo por cuanto has trabajado o por cuanto me has ayudado. No, por el hecho de ser hijo, mi hermano. No puedes hacer algo más para que Dios te ame más. Y es lo que no entendemos. Muchos hacen las cosas tratando de agradar, de que Dios les ame más. Pero Dios ya te amó lo suficiente, tanto que ha dado su Hijo único para que muriera por ti y por mí. ¿Hay acaso algo más mayor que eso? ¿Hay acaso algo mayor que eso, mi hermano? ¿Que el sacrificio de Jesús en la cruz? No, ¿verdad? No hay nada mayor que eso, mi hermano. No hay nada mayor que eso. Por eso te digo, no hay nada más que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No sé si me estás entendiendo. Porque nosotros no podríamos hacer algo mayor de lo que Él hizo por nosotros, mi hermana. Él nos ama suficiente y más que suficiente. Tampoco podrías hacer algo para que Él te deje de amar. Ya estás aquí, mi amada. Y sabía
que ibas a meter la pata una, que ibas a meter la pata otra, y a veces no nada más la pata, sino tendidito, mi hermano. Y aún sabiendo eso, Él decidió entregar a su hijo para dártelo, para hacerte salvo, para hacernos salvos. A veces se nos olvida, mi hermano, pero es necesario recordarlo. Esta semana estuve recordándolo de día y de noche y de la madrugada. Es necesario estar conscientes de ese sacrificio en la cruz. Es lección 1, primer grado o kindergarten. Pero hasta esa lección tan básica es necesario recordarlo, mi hermano. Porque a veces nos acusamos nosotros mismos y nos exigimos más. Dios conoce tu nivel o en su caso tu peso espiritual, mi hermano. Y no te va a pedir que des más de lo que pesas. Yo a veces le digo, Señor, yo ahora entiendo que me diste un buen tamaño. Porque si me vieran chiquita, sola con mis hijos, a lo mejor iban a querer barrer conmigo. Si aún así a veces pasa, cuanto más así cuando una vez la ven chiquita, inofensiva. Imagínate. Y le digo, gracias, Señor. Tú tienes un peso, mi hermano. Y Dios sabe en qué nivel de tu formación estás. ¿En qué nivel? No te va a exigir más allá de mi hermano. Pero a veces los verdugos más duros de convencer somos nosotros mismos. Queremos hacer las cosas a la perfección cuando todavía estamos siendo perfeccionados en su amor. Amén. No te abstengas a llegar a la casa de papá solo porque quizás fallaste ayer. Peor es no venir, mi hermano. Estamos en una completa formación. Esto no termina. ¿Sabes cuándo va a terminar? Cuando ya lleguemos ante la presencia de Dios. Mientras tanto, es una lucha constante, es una lucha diaria, es un caernos y sacudirnos y limpiarnos. Porque también Dios sabe quién peca deliberadamente y quién aún pecando se arrepiente, porque no es lo mismo, mi hermano, no es lo mismo. Pecar deliberadamente es aquel que sabiendo que está mal lo que va a hacer, va y lo hace y todavía cree que a Dios no le agrada, que a Dios le agrada. Y aquel que peca y después se arrepiente, ahí todavía hay un redarguir, hay una conciencia de lo que está haciendo está mal. Por eso, mi hermano, yo te invito de que recordemos ese sacrificio en la cruz, de que no puedes hacer algo peor para que Dios no te ame o hacer algo mejor para que Dios te ame más, porque el sacrificio en la cruz fue la gran muestra de amor de Él hacia nosotros. Es más que suficiente. Fue la acción más grande en la que Dios demostró lo mucho que te ama y que no hay nada más que tú puedas hacer para que Él te ame más. ¿Me estás entendiendo? Porque muchas veces buscamos hacer las cosas para agradar al humano, al líder, al pastor, a este, al otro. Y nos olvidamos de esa acción tan grande que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Hoy quiero que lo recuerdes, mi hermano. Hoy no es Santa Cena, pero quiero que lo recuerdes. Aunque no sea Santa Cena, mi hermano. Es necesario mantenernos presentes de eso, conscientes de eso, como te decía, es lección 1. Pero a veces se nos olvida.
A veces necesitamos que nos lo recuerden. Amén. Y pareciera que ya empezamos, pero vamos todavía a empezar, mi hermana. Y empezamos recios para la gloria de Dios. Vamos a orar, ¿saben? Cuando tocamos el tema de la fe, te decía que había algo que se le iba a oponer a tu fe. Algo por lo cual tú ibas a estar batallando constantemente, mi hermano. Y esa es la incredulidad. Y para eso, mi hermana, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 9:20. La palabra de Dios dice así, Marcos capítulo 9, versículo 20. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. El 21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí nos quedamos hasta el 27. Mi hermano, pero yo quiero que pongas especial atención en esto. Aquí nos está describiendo un ejemplo claro de lo que es una liberación. Pero más allá de eso, mi hermano, también nos está revelando de lo que se opone para que alguien pueda ser liberado. No solamente la fe del que está haciendo ese proceso, Dios trabajando a través de él. Es decir, por ejemplo, el pastor, el líder, el diácono, el anciano. Tampoco de la persona que va a ser liberada. Este era un muchacho que dice que desde niño este espíritu lo dejaba mudo y sordo. Y no solamente eso, mi hermano, sino que dice que lo aventaba al fuego en ocasiones para acabar con su vida. Y aquí estaba un padre desesperado con el amor que un padre le tiene a su hijo, porque ¿a qué padre le gusta ver mal a su hijo, mi hermano? A nadie. A nadie, mi hermano. Y ahí también quiero que tú pongas atención en esto. Si él siendo un padre carnal quería ver bien a su hijo, cuanto más a Dios. Y justo ayer en medio de una oración tan profunda, Dios ponía en mi corazón su sentir, mi hermano. Y yo empecé a sentir lo que hay en su corazón de él conmigo. Y le decía, Padre, a ti también te está doliendo. Padre, a ti también te está pesando que esté atravesando por esto. Porque muchas veces vemos nuestro dolor, mi hermano, pero no entendemos o no dimensionamos el dolor de papá viéndote así como estás, afligido, padeciendo, siendo, no sé, a lo mejor alguien vituperó en tu contra, alguien te ofendió y te lastimó, alguien te despojó de algo importante y tú crees que Dios no lo entiende porque no has sido humano. Me acuerdo que ese pensamiento yo lo tenía mucho antes de estar en Cristo. Y lo sentimos como alguien lejano,
cuando él también está viviendo el dolor que tú estás pasando. Porque él también siente el dolor de su hijo lastimado. Porque él también siente y quiere verte mejor. Y una muestra es este ejemplo, mi hermano. Una persona, un hombre común, buscando todas las ayudas. Me imagino que a lo mejor ya lo había llevado con un curandero, ya lo había llevado por aquí, por allá, y de repente escucha a que Jesús el Nazareno está en su región. Y dirá, ¿qué puedo perder si ya lo estoy perdiendo todo? Pero fíjate que me ha tocado conocer a personas que aunque tú le lleves y le digas en Jesús hay salvación, en Jesús hay libertad, en Jesús puede ser sano, no quiere. Ni por amor a su hijo, mi hermano. Yo pensaría, bueno, ¿qué tengo que perder? Estaba este varón delante de la presencia de Dios, mi hermano, pidiéndole. ¿Qué dice? Jesús le empezó a preguntar ahí en el 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, mi hermano, estando en el hospital, le estaban transfundiendo sangre a mi mamá y de su lado había una joven, 19 años, le iban a hacer la hemodiálisis. 19 años, mi hermano. Pero ya su historial clínico ya era extenso. Ya había pasado por un trasplante de riñón, su cuerpo lo estaba rechazando y ahora tenían que buscar otro donador. No me imagino realmente lo que es ver a tu hijo enfermo desde pequeño, mi hermano. Hace ya más de 2 años que Jeremías lo operaron y fueron meses. Creo que ese proceso lo pasamos a inicios de noviembre y lo operaron en diciembre. Fueron meses, mi hermano. Y fue difícil. Y fue algo que cambió mi vida. Fue una de las cosas que cambiaron mi vida. Entonces, mi hermano, ver a tu hijo enfermo desde niño, ahora ya dice que era un muchacho. ¿Cuántos años habían pasado en esta condición? ¿Cuánto tiempo había pasado este muchacho padeciendo esto? Más adelante dice, y muchas veces le echaban en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, mi hermano. Y ahí Dios nos está revelando algo, la condición en la que este hombre venía. Yo me imagino que a lo mejor ya había conocido a muchas personas, no, tu hijo se va a sanar con esto, dale esto y se va a sanar, llévalo con tal y se va a sanar. Y ya había quedado o caído en una profunda incredulidad, mi hermano. Que ya nada más estaba haciendo las cosas por hacer, pero algo en él se había apagado. Algo en él se había adormecido, que ya no estaba creyendo en que Jesús lo pudiera sanar a su hijo o hacerlo libre. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios ya te hizo libre. Dile. Amén, gloria a Dios. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho en el 24 dice, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Jesús le había revelado la condición en la que estaba. Si crees, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué le responde el Padre? Creo.
ayuda mi incredulidad. Y esta frase se desglosa en dos cosas. Creo, él estaba declarando, mi hermano. Él empezó a hacer una declaración que si antes no creía, ahora sí estaba dispuesto a creer. Pero sabía que no podía ser algo que iba a ser por sí solo, sino iba a ser algo que tenía que ser de la mano de Dios. Por eso le digo, ayuda mi incredulidad. Estaba pidiendo ayuda, mi hermano. Porque para deshacernos de la incredulidad que muchas veces se está oponiendo no solamente a nuestra sanidad, mi hermano, porque aquí nos está dando un ejemplo que también se opone a la sanidad de nuestros hijos, a la liberación de nuestros hijos. ¿Qué hizo este varón? Pedir ayuda. Lanzó una declaración, creo, y le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y a lo mejor hay áreas donde tú te sientes fortalecido, mi hermano. Pero hay otras áreas que tú mismo te das cuenta que estás flanqueando o que aún tienes dudas o que aún necesitas decirle a Dios, ayuda mi incredulidad. Amén. ¿Qué pasaría si este varón hubiera dicho, no, en serio, yo sí creo. Yo ya lo dejé todo atrás, yo ya vencí todo. Yo ya perdoné todo, y se empezara a cerrar y empezar a construir un muro, una barrera, una fortaleza que a veces construimos y que impiden que Dios se glorifique, mi hermano. Pero fíjate que hay ocasiones que a pesar de tener esas barreras, mi hermano, Dios en su infinita misericordia entra como una embestida de búfalo y toma lo que es suyo. Pero hay ocasiones, mi hermano, que nosotros tenemos que ir delante de su presencia y pedirle ayuda, mi incredulidad. Este varón, este señor, no quería ver más a su hijo así. Como te decía, no me imagino cuántas veces buscó de alguien, cuántas veces se trasladó incluso a otro territorio, a otro lugar para llevar a su hijo. Y que Jesús llegara ahí y tener esa oportunidad de estar delante de su presencia y pedir por su hijo, mi hermano. Lo cual me hace preguntarme, ¿qué cosas de las cuales yo no estoy creyendo que están impidiendo que Dios me dé lo que le estoy pidiendo? O que Dios haga lo que le estoy pidiendo. Y quiero que también te hagas esa pregunta, mi hermano. Y cuando leía esta oración o frase, porque es muy corta, pero yo lo vi un clamor tan profundo de un padre delante de la presencia de Dios. Creo, ayuda en mi incredulidad. Y esta oración, mi hermano, este clamor desató una gran bendición. Como resultado, fue libre su hijo. Creían que ya había sido muerto, pero no, estaba más vivo que nunca. A veces no necesitas grandes palabras o palabras tan profundas. Como le decía a Vale y le digo a mis hijos, siempre es una palabra muy profunda que debemos de tener cuidado al usarla. La debemos de usar sabiamente. Siempre y nunca. Pero ¿qué pasa? A veces forma parte de nuestro vocabulario. Tú siempre andas ahí enojado. Y a veces no siempre, mi hermano.
A veces unos días sí, unos días no, pero tú ya lo ataste al siempre. Por eso siempre y nunca son palabras que se deben de usar con prudencia, con sabiduría. Amén. Y en este caso, mi hermano, esta oración tan corta, pero tan profunda, creo, ayuda mi incredulidad. A veces nos han hecho creer que necesitamos 2 hojas, 3 hojas, un pergamino de oración, pero lo que Dios quiere es una palabra, pero con un corazón rendido, un corazón humillado delante de su presencia. Y aquí estaba este padre humillándose delante de la presencia de Dios, diciéndole, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y quiero que esta frase se siembre en ti, esta oración, y que vayas a tu casita y ahí en tu aposento, tú le digas, Padre, ayuda mi incredulidad. Y si le quieres agregar y quita aquello que se está poniendo para que tú hagas lo que tanto te he pedido, lo que te estoy pidiendo. Pídele. Y no pongas barreras, no, yo ya perdoné, yo ya lo quité, Dios ya me hizo libre, ya hice la oración de perdón 1, 2, 3 veces, ya hice las paces con el Señor, que la semana pasada hubo campaña y yo hice la oración otra vez del perdón. No, mi hermano, nunca está de más. No sabes en qué momento Dios te va a dar eso que tanto le estás pidiendo. Él es el quien escudriña los corazones. No tú, mi hermano. Él es el quien escudriña tu corazón. Él es el quien escudriña mi corazón. Por lo tanto, lo conoce a la perfección más que el cirujano, cardiólogo y más. No, Él es el que escudriña nuestros corazones. Amén. Por eso es necesario, mi hermano, que vayas delante de Él y le digas, Señor, yo creo que hay algo, yo me imagino que hay algo, pero tú eres el que escudriña nuestro corazón, tú eres el que escudriña mi corazón, límpialo, quita toda raíz de amargura que pudiera estar ahí. Mi hermano, yo ya te he puesto este ejemplo, pero te lo voy a recordar. Ahorita ya empezó a llover. Y hay partes del terreno ahí en la casa que ya estaba seco. No había monte, había monte seco. Pero ahorita, mi hermano, con esta lluvia ya van a empezar a retoñar. Y vas a ver unas plantitas chiquitas, chiquitas. Pero en especial a mí me llama mucho la planta del nin. Esa planta es muy noble. Tiene una raíz. Y donde tú lo siembras, tiene una raíz tan profunda hasta donde toque agua. Y ese nin muchas veces no le echas agua y solo crece porque una sola raíz es más que suficiente para que llegue a una profundidad y se abastezca de agua. Pero pasa que a veces pues allá en la casa pues ya tengo unos matos de nin y los podo y queda limpio. Pero ahora en esta época de lluvia, mi hermano, van a empezar a retoñar otra vez. Esas plantitas chiquitas, esas semillitas que también cayeron de las otras matas. Y en una ocasión yo estaba trasplantando plantas y estas plantitas, mi hermana, las arrancaba, yo las quitaba del suelo y las poníamos en las bolsas negras. Y ahí estaba yo duro y duro con la pala para quitar esa plantita. Pero me di cuenta que yo podía ver la plantita que estaba encima. Pero no era una plantita que hubiera nacido nada más así de un de repente, sino que era parte de una raíz tan profunda y gruesa que no pude quitarla. Yo con mis fuerzas. Yo no pude quitarla con mis fuerzas, hermano. Y estaba con la barreta y estaba con la pala y no lo pude arrancar. Y cuando empecé a acabar, me di cuenta que la raíz estaba realmente gruesa. Y me había engañado
Porque yo creí que nada más era la plantita la que podía ver. Ya aquí la arranco y ya la pongo en la bolsita negra. Hay raíces tan profundas, mi hermano, que no lo vas a poder quitar con tus fuerzas. Necesitas que Dios te ayude. Necesitas, creo, ayuda en mi incredulidad y quita toda raíz de amargura. Quita todo aquello que no es para mí ya en este tiempo. Porque a veces quitamos lo de encima, la plantita que podemos ver que es visible, pero en el fondo hay una raíz gruesa, mi hermano. Y quien escudriña los corazones es el único con el poder de revelarnos eso. Y a veces ahí están, dándonos señales, mandando palabras a través de un siervo, de un hermano, a través de ciertas situaciones. Pero nosotros nos cerramos y creemos que va a ser con nuestras fuerzas. Y creemos que como arrancamos la plantita ya ahí, en fin, ya terminó. No, mi hermano. Hay vestigios de batallas, hay residuos, hay evidencias, hay raíces de amargura, como dice la palabra. En este caso, este padre tenía todavía raíces de incredulidad y Jesús las vio. Por eso le dijo que al que cree, todo le es posible. Si crees, al que cree, todo le es posible. Quizás ya las últimas veces que había ido él a buscar a quien pudiera, no, que aquí va a venir, porque antes se daban así como personas viajeras que les llamaban exorcistas. Entonces, no, ve, llévalo. Incluso si leemos más antes, los apóstoles ya habían intentado, pero no pudieron. No fueron ante apóstoles, no fueron ante un anciano, un líder, un diácono. Tuvo que ir delante de la presencia de Dios. Y te he contado, mi hermano, mi testimonio. Cuando me puse delante del altar del Señor, y el pastor empezó a orar por varios, y yo creía que también iba a orar por mí, pero no oró por mí, mi hermano. Pero estar delante de la presencia de Dios fue más que suficiente para que Él hiciera su obra en mí. Cuando estás delante de la presencia de Dios, es más que suficiente para que Él haga su obra en ti. Y quiero que te lleves esto, mi hermano, esta oración tan corta. No fue el Padre Nuestro siquiera, mi hermano, pero fue una oración, un clamor tan poderoso que desató la bendición para este hombre, para su casa, para sus hijos. Y quiero que lo repitas en este momento. No escuches lo que está anunciando, que se antoja, sino que concéntrate y di, creo, ayuda mi incredulidad. Dile al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y con esta palabra, mi hermano, y con esta oración tan profunda, estuve en esta semana y reténla, mi hermano. Reténla, porque esto es una semilla que vas a cultivar. Y te invito también que tú la cultives en esta semana. Riegas esta palabra, dice el Señor, nos manda a que nosotros meditemos en su palabra de día y de noche. Esto es meditar en su palabra. Creo, ayuda mi incredulidad. Y meditas en la mañana y meditas a mediodía y meditas en la noche antes de dormirte. Creo, ayuda mi incredulidad. Y tú estás cultivando esta palabra y estás sembrándose en ti esta palabra. Y en su momento tú vas a ver esa ayuda de Dios, la respuesta de ese clamor, de esa oración.
Ahora quiero que pienses. No vas a tener 5 minutos, tienes 30 segundos. Que pienses en qué quieres que Dios ayude en tu incredulidad. Cuando le digas a Dios, esta oración ayuda a mi incredulidad. Y ya lo mencionas. Ayuda a mi incredulidad en esta área. En este caso, este varón tenía incredulidad ya después de quién sabe cuántos intentos. Tenía dudas ahora de la sanidad de su hijo. Se había vuelto incrédulo que su hijo pudiera sanar. Ahora no sé cuántas veces has orado tú por algo y ahora necesitas que Dios te ayude en tu incredulidad. Porque de tantas veces que tú oraste, dejaste de creer o te desilusionaste o te decepcionaste. Y necesitas decirle al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. El gran rey David, con unas de las muestras más grandes de fe, mi hermano. La palabra de Dios dice así, 17, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Y yo quiero que te lo imagines, si es posible, bueno, ya lo tienes ahí, pero quiero que lo imagines, lo estás leyendo y lo estás pensando, mi hermano, porque esta es de las mejores escenas de acción que puedes leer ahí en la Biblia. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David, un chiquitito ahí, flacuchito, un joven, unos creen que tendría entre 17 años. Yo creo que te imagines de enfrente de ese gigantesco hombre, Goliat. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. No solamente iba a Goliat, mi hermano, también dice que tenía escudero. Imagínate. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Por eso lo tuvo en poco, mi hermano. Y hay muchas veces que hay personas que te van a subestimar o te van a tener en poco por cómo te ves o por cómo te mira. Pero déjame te digo que Dios no te mira como los demás, porque Dios no mira con ojos de carne, mi hermano. Amén. El 43, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y yo quiero que ahí te imagines este Goliat diciéndole, hey, tú vienes con mi perro. Y David diciéndole, dice, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos. Un chiquilín, un flacuchito, un muchacho, dice, diciéndole a ese gigantesco hombre. Me imagino que hasta se ha de haber reído, Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Venía bien armado, mi hermano. Estaba bien armado y tenía armadura. Y recordemos que David se había medido la armadura de Saúl, pero esta no le había quedado. No venía ni siquiera con espada, venía con 5 piedras. Imagínate. Y dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él sabía el nombre de quién venía. Él sabía quién representaba. Él conocía su identidad de hijo, mi hermano. Y sabía, no le dijo, tú me has provocado con eso que me has dicho. No, había provocado la ira de Dios. Y David lo podía sentir porque tenía un corazón en comunión con su Creador. Un corazón en comunión con su Dios, mi hermano. Y sabía que no iba a ser por sus fuerzas, por sus músculos, por su buen entrenamiento con la espada. No iba a ser
Él, el que lo iba a derrotar, el que iba a derrotar al filisteo, mi hermano. Dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Con esa seguridad, con esa fe caminaba David. Y sabes, mi hermano, la reputación que le antecedía a David ya había acabado con un oso, ya había acabado con un león. Y esas experiencias, mi hermano, ¿sabes qué? ¿En qué benefició a David? Que ahí había visto la misericordia de Dios, que ahí había visto las fuerzas de Dios, que él sabía que no había sido por sus fuerzas que había matado al oso o al león, porque él podía conocerse, sabía que era un muchacho, sabía lo que tenía y lo que no, de lo que era capaz y de lo que no era capaz. Por eso también es importante, mi hermano, que nos conozcamos. ¿Tú crees que a simple vista David no vio que su armadura de Saúl le iba a quedar? ¿Por qué se la midió, mi hermano? A simple vista yo sé que no me va a quedar su playera de Jerez o de Vale. ¿Para qué medírmela si sé que no me va a quedar? Él, mi hermano, se conocía. No se la midió para que, sabiendo que, o esperando que le quedara, mi hermano. Él sabía que no iba a necesitar una armadura. Él sabía que no necesitaba un escudero. Pero Goliat, siendo un gigante, necesitaba un escudero. Hasta ahí puedo decir que no se tenía confianza. Su confianza estaba en su porte, en su tamaño, en su armadura. Pero en David su confianza no estaba en la armadura, no estaba en sus armas, no estaba en su fuerza física, no estaba en su porte, no estaba en su edad, sino estaba en Dios, mi hermano, en Jehová, en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Tu confianza no debe de estar en tu porte, en tus fuerzas, en tu edad, en tu condición económica. Tú debes de conocer a quién representas, mi hermano. ¿De quién has creído y has tenido fe? Me imagino que estaban ahí los mismos israelitas, sus camaradas, ¿cómo le decimos a los que son de la misma región? Sus paisanos. Ahí estaban sus paisanos que en lugar de echarle porras, le estaban echando tierra, como diríamos aquí. No, se lo va a mascar, va a caber en su boca, esto y lo otro. Y quién sabe qué tanto mal le decían. Pero él sabía, él su confianza no estaba ni en los halagos. Porque a pesar de que lo estaban tumbando, lo estaban tratando de herir o de que tuviera temor, eso no le afectó a David, mi hermano. Aunque se levanten contra ti, aunque te vituperen, pásatelo. Échate aceite y que se te resbale. Úngete. David estaba bien ungido. Que se te resbale, mi hermano. Que tu confianza no esté en los halagos, en la aprobación de la gente. Que tu confianza no esté en tu fuerza, en tu economía o en tu edad, mi hermano. Que tu confianza esté en Dios. Amén. Y quería terminar con esto porque es una gran muestra de fe, mi hermano. Una piedra. 5, eligió 5, un número profético, ahí es un acto profético que él hizo.
No porque sabía que iba a fallar en los 4 intentos, mi hermano. Él tomó las 5 haciendo un acto profético, 5, número de la gracia. Por eso, pero bastó con una para terminarlo, para fulminarlo, para que fuera letal, para que fuera de muerte. Nosotros caminamos en la gracia de Dios y su infinita misericordia, mi hermano. Vas a tener quizás 5 intentos, pero no va a ser necesario esos 5 intentos, como la palabra dice, 7 veces caerá el gusto. Gloria a Dios, que no sean las 7, mi hermano. O no te esperes, mira, todavía me faltan. No. 5 intentos, 5 piedras. Ni iba a ser por las piedras, mi hermano, tampoco. Bastó solamente una. Bastó una fe sobrenatural. Una fe fundada, establecida, cimentada en Dios. Siendo un muchacho, que dice Proverbios que la tontedad está atada al corazón del muchacho, pero en el corazón de David no, mi hermano. David era diferente. Tú eres diferente, mi hermano. Yo lo creo. Tú eres diferente, por eso este domingo fresquecito, de lluvia ligera, cuando nos pudieron haber atrapado las sábanas, decidimos estar aquí. Y la gloria sea para Dios. Amén o no amén. Amén. Y esa es la mejor decisión que pudiste haber tomado hoy. A rato te tomas tu chocolate con pan o yo qué sé, mi hermano. Pero mira, ya veniste a comer la comida más importante. Y yo me gozo en el Señor, mi hermano, con esta palabra que también me está edificando a mí, me está llamando a mí, mi hermano. Y la gloria sea para Él. Amén. Ahora te invito a que te pongas de pie. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle, a decirle, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Amén.